Doctor Perangulo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué le parece, primero en líneas generales, este documento? Bueno, en realidad yo lo situaría en su contexto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede? El Perú no fue el primer país donde se ha investigado el tema de Odebrecht. En Estados Unidos, en Brasil, ya habían los compromisos, ya se sabe que habían colaboradores eficaces, entonces eso tiene un costo. El hecho de la demora de nosotros. Yo no sé también si en el momento que se piensa que ya se podía actuar, efectivamente se podría actuar, porque se dice hay que embargar. Y yo, como si hubiera sido fiscal, definitivamente lo hubiera pedido, ¿no? La pregunta es si cuando en los periódicos salen las informaciones, ya se tiene suficientes elementos de convicción como para un juez pedirle los embargos. Si Odebrecht se paraliza solo porque sale la información en los medios y entonces ya no se movilizan sus bienes, no venden, etc. Eso es poco creíble. Claro, entonces las circunstancias del momento en que se hacen las negociaciones, yo no pienso que hayan sido las ideales. Y entonces uno tiene que negociar a partir de la realidad. En un documento hay cosas que están claras, pero también hay cosas que están para interpretar. Generalmente hay una estrategia para un documento, no todo lo que se dice necesariamente es. No deberíamos tomarlo tan literal, dice usted. Así es. Entonces, pero esto también tiene que explicarlo quienes han participado. Una de las cosas que yo no me da la gana de creer es que no se han asesorado ni los fiscales ni el procurador al momento de estar discutiendo estos temas, ¿no? Porque ya se había dicho, 5.000 millones más o menos es lo que debería de ser la reparación y luego aparecen los 600. Entonces, han habido temas que teóricamente un abogado, un fiscal, o un procurador que no tiene la formación de economista, de contabilidad, etcétera, pues no era el adecuado para discutirlo y para llegar a este preacuerdo. Entonces, bueno, la diferencia es abismal además, ¿no? Nosotros desde un comienzo decíamos, ¿no? En su momento tendrán que haber responsabilidades si es que se ha dejado de hacer algo, pero también tenemos que pensar en los contextos. No podemos hoy en día lapidar y decir debieron hacer esto sin dejar de considerar cuál era la situación real que ellos enfrentaron en el momento en que se sentaron a negociar. Si es que se ha perdido los 2 años que algunos dicen, habría que ver, ¿no? Si es verdad que se perdieron esos 2 años, existiendo elementos. Odebrecht, si es verdad lo que se dijo, que colocaba y sacaba ministros, autoridades, presidentes, entonces evidentemente tenía un poder, negociaba al más alto nivel, como decíamos, no conversaban con los payasos sino con el dueño del circo, entonces nunca iba a ser algo fácil. Definitivamente, si vemos que el Ministerio Público, el Poder Judicial han podido estar infiltrados, y lo estamos viendo con el tema de los cuellos blancos, entonces no pensemos porque estábamos en el país de las maravillas y que la actuación tenía que ser perfecta, ¿no? Eso no lo pidamos. Pero yo creo que es un documento que en principio hay que salvar de todas maneras, ¿no? Con modificaciones, con ajustes, pero hay que salvar. Claro, porque no es un documento final, además. No es documento final porque lo principal, ¿no? Y es que se busque el apoyo de un juez. La aprobación es judicial y eso todavía no existe. En la medida en que no existe, se pueden dar reacomodos. Odebrecht debe ser consciente que no es que los fiscales han pateado el tablero, sino que los infiltrados, que ya se sabe, lo han revelado. Hay gente que ha dicho, no tenemos infiltrados y nos dan información. Están dando información. Se está viendo, y ¿no? esto es lo que perjudica, y entonces yo creo que el diálogo se tiene que dar para hacer los ajustes que sean convenientes dentro de la realidad de las situaciones. Y lo principal es no permitir la impunidad, porque ahora los que están felices, que probablemente hasta han pagado dinero para que esto salga, son las personas que están procesadas, investigadas y que temen a la información que vaya a venir en febrero de parte de Brasil. Eso es cierto. Entonces también. yo considero que de todas maneras se tiene que salvar el convenio, ¿no? Con los ajustes que se tengan que hacer. Ahora, hay algunas cosas que preocupan. Entre ellas, una de las críticas más grandes ha sido a 2 puntos. El primero, el monto del dinero, los 610 millones, ¿no es cierto? Se ha dicho, eso es una bicoca para Odebrecht. Y encima en 15 años. Y encima, ¿cómo va a pagar la primera? Con la venta de Chaglia, ¿no? Y Chaglia vale más de 1.200 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde nos va a dar 80 y el resto, 80 millones de soles? Y el resto, ¿qué va a pasar si es que no están respetando el acuerdo que se había firmado antes? El acuerdo tiene un número bastante extenso que lo tengo por aquí, que ya se había, el 30737, que ya se había firmado antes sobre la venta de Chaglia, que ya no va a ser respetado.
Entonces, ¿por qué le estamos dando tantas facilidades en cuanto al dinero? Es la primera pregunta que se hace todo el Claro, mundo. ahí yo pienso que tienen que explicarlo los que han participado del tema, ¿no? Yo recuerdo que el doctor Amado Enco, ¿no? Él la vez pasada se expresó que ya hay 30 millones que ya ha pagado Odebrecht. Es decir, Odebrecht ya ha empezado a pagar. Pero 30 millones tampoco no es gran cosa. Yo sé, pero en todo caso, lo que se tiene que explicar es por qué de los 5.000 millones ahora se ha reducido al 90%, ¿no? Los 610 millones. Entonces, esa es una explicación que se tendría que dar. Probablemente haya un motivo para esto. Lo otro es que este acuerdo no cierra la posibilidad de que aparezcan otros casos, ¿no? En los cuales también haya que dar reparación. Lo único que permanecen con ciertos ajustes a partir de este preacuerdo, pero está entre los últimos artículos está que pueden aparecer nuevos casos en los cuales se va a dar una reparación. Eso es importante. Y además, usted resaltaba, doctor, el tema del 6.2, ¿no es cierto? Claro. Que es uno de los artículos que me parece interesante leerlos y que el doctor nos lo explique. Miren, porque nosotros hemos reclamado duro, que solamente se vean 4 temas. ¿No es cierto? Dice, oye, y el resto son un montón de temas más en los cuales Odebrecht nos ha robado una cantidad de dinero con mucha gente, políticos, empresarios involucrados. Pero en el punto 6.2 de este acuerdo, cuando habla de mecanismos empleados para acceder a la formalización de la colaboración, dice en la segunda parte, porque ya la primera ya la hemos visto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con hechos referidos al proyecto de construcción de las vías de la Costa Verde, tramo Callao, hechos referidos a proyectos de mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida de Evitamiento de la ciudad Cusco, hechos referidos al proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur de Brasil, tramo 2, 3 y 4, hechos referidos al proyecto del Sistema Hidroeléctrico de Transporte Masivo de Lima, Callao, Lima 1, línea 1, tramo 1 y 2, así como en 16 investigaciones más que las partes acuerdan develar en el acuerdo de colaboración y beneficio. ¿Qué debemos entender aquí? Efectivamente, ahí ese es un punto crucial, porque como esto es un preacuerdo, no se está hablando de todo. Se está hablando aquí en este inciso, que es el segundo del 6.2, se habla de 16 otras investigaciones que se vienen llevando a cabo. Probablemente las personas que están diciendo que esto solamente abarca 4 temas, pues no han leído completamente. ¿Y por qué todo puntualizar solo 4 temas? ¿Por qué no? Porque eso es un preacuerdo. Porque los otros temas, digamos, se conocen, ¿no? O sea, no es que sea, digamos, tenemos 4 y los otros que no sabemos bien cuáles son, no. Hay temas que son súper claros, que tienen que ver con la corrupción, por ejemplo. Claro, esto es un preacuerdo. Yo supongo que esto tiene que haber transitado no solamente en el Perú, sino que tiene que haber transitado en el Brasil. Tienen que haberlo leído y evidentemente esto ya ha tomado tiempo, porque no es solamente poner cláusulas, sino es negociarlas, cada una de ellas, donde hay cosas que ganar y cosas que perder de ambos lados. Entonces, el hecho de que no hayan puesto todos los casos no quiere decir que no exista. Además, hay otros artículos de los cuales se desprende una posible colaboración precisamente en otros casos. Y eso está por acá por ejemplo, en el artículo 10 me parece que está, ¿no? A ver, tenemos aquí el preacuerdo en manos, está en el artículo 10, me dice usted. Sí. Aquí el 10.5 dice, los funcionarios y o exfuncionarios de la persona jurídica colaboradora o de cualquier sociedad que integra su grupo económico participarán en este proceso de colaboración eficaz corporativo con todas las obligaciones y garantías establecidas en el acuerdo de colaboración y beneficios. En ese sentido, el Ministerio Público se obliga que en ningún estadio procesal podrá variar la condición a investigado o imputado por la proscripción del principio de no autoincriminación. Y el 10.6, en caso el Ministerio Público requiera que algún funcionario o exfuncionario de la persona jurídica colaboradora o de cualquier sociedad de su grupo económico participe en un proceso de colaboración eficaz en el Perú, el beneficio premial que se otorgará al respectivo funcionario y o exfuncionario será el de exención de responsabilidad, teniendo en cuenta que es parte de la colaboración integral de la persona jurídica colaboradora, siempre y cuando los hechos tengan pertinencia con el objeto del acuerdo de colaboración y beneficios. Sí, pero aquí me parece, a ver, doctor, corríjame si me equivoco. Me parece que seríamos muy ingenuos en pensar que si ya te están eximiendo de la culpa, si ya te están diciendo aquí, porque aquí lo que te están diciendo es, si hay otro caso en el que tú tienes que declarar, ¿no es cierto? No hay roche, igual no vas a ser investigado, igual no te van a sentenciar, tú no vas a formar parte de los investigados, sino más bien vas a tener que declarar, pues, como
como un testigo, digamos, ¿no es cierto? Si ya te dieron todos los beneficios, ya tienes los beneficios económicos, ya no vas a ir a prisión, ya no vas a ser investigado, ¿por qué tendrían que declarar? Porque estarían vinculados a los hechos que imputa el Ministerio Público en una investigación distinta a lo que se ha tratado aquí, y porque eso... Pero involucrados ya no como investigados. No, ellos estarían como autores, o sea, no estamos hablando ni de las 4 ni de las otras 16, sino estamos hablando de elementos nuevos que puedan surgir en relación a otros casos. Que siempre estarían vinculados a temas de Odebrecht y por lo cual habrían imputaciones. Entonces, allí sería exigible que ellos también colaboren en los mismos términos de aquí. ¿Pero eso no dice acá? Eso por lo menos yo no lo entiendo. Es que, como yo decía, no todo está así explícito, sino también hay cosas implícitas que se interpretan, pero que son lógicas. Porque aquí, por ejemplo, vamos a leer una vez más el 10.5. Dice, los funcionarios... El 10.6 mejor de frente. Ya, bueno, a mí me parece interesante la 10.5 también, Okay. Pero vamos a la 10.6. En el caso del Ministerio Público requiera que algún funcionario y o exfuncionario de la persona jurídica colaboradora Odebrecht, ¿no es cierto?, o de cualquier sociedad de su grupo económico participe en un proceso de colaboración eficaz en el Perú, el beneficio premial que se otorgará al respectivo funcionario y o exfuncionario será de la excepción de responsabilidad penal. Es decir, no vas a tener culpa penal, teniendo en cuenta que es parte de la colaboración integral corporativa de la persona jurídica colaboradora, reitero, Odebrecht, siempre y cuando los hechos tengan pertinencia con el objetivo de acuerdo a la colaboración y beneficio. Claro, un vínculo se supone. Ya, pero ¿por qué ellos tendrían que perjudicarse más si ya están exentos? Ya le dice, compadrito, claro, tú no vas a tener responsabilidad penal. Porque como hemos entendido el tema de la colaboración eficaz abarca los hechos que ya están investigados por el Ministerio Público y en los cuales Odebrecht o sus asociados reconocen responsabilidad, aceptan los cargos, lo cual no quiere decir que ellos han aceptado cargos en otros hechos que no se les han imputado, que todavía no se conocen por el Ministerio Público. Entonces, eso, que aparezcan nuevos hechos con nuevas imputaciones, es lo que los saca de este acuerdo de los beneficios y por lo tanto habilita que este inciso, ¿no?, del artículo 10 se pueda utilizar. Eso evidentemente es un tema técnico, ¿no?, que los abogados, más aún los fiscales, van a conocer y van a utilizar. Ya, ok, yo esa parte no la había entendido. Y hay varios temas que son así. Debe ser bien complicado entenderlo. No, lo que sucede es que detrás de estos temas también hay estrategia, porque evidentemente uno no va a decir todo. Eso en ningún convenio, en ningún tratado, las partes que se sientan que tienen intereses diametralmente opuestos van a decir todo. A veces se quedan cosas que son a interpretar, pero son razonables, lógicas y van en el sentido del acuerdo. Y eso es lo que les da viabilidad. O sea, usted quiere decirnos que esto no está tan cerrado como todos creemos. No está tan cerrado definitivamente. O sea, ese es el manejo del derecho, ¿no? Eso es lo que en lo que me he formado. Está bien. Ojalá que eso sea así, doctor, porque digamos que esa es una de las cosas que a nosotros nos causa más cuestionamiento, que se diga solamente sobre estos 4 puntos. No son solamente sobre esos 4 puntos, hay otros 16 que podrían entrar en la investigación. Para empezar, según uno de los propios artículos 16, ya estamos hablando de cosas más interesantes, digamos, ¿no? Claro. Ya cuando hablamos de 16 podemos estar hablando de, no sé, pues de gasoducto. Muchos dicen que no, porque gasoducto todavía es un juicio y ellos no se van a perjudicar en un juicio en Estados Unidos por ese tema, pero podemos estar hablando de varios otros temas como el pago de coimas, como los pagos a los partidos políticos. Claro. ¿Cuántos políticos van a caer ahí? Uy, ahí sí, la cosa es mayor. Es importante el hecho, en todo caso, de que los temas acerca de los montos de la reparación civil sí se tengan que explicar, pero yo diría que eso no debería de ser público, sino debería de ser en las instancias pertinentes, de tal modo que la estrategia que siguen los fiscales y el procurador no se perjudiquen. Ahora, yo rescataba un párrafo, doctor, no sé si a usted le parece interesante o usted cree que ya no habrá mucha documentación ahí, pero en uno de los puntos, respecto a las actuaciones de carácter documental y material, que finalmente es lo que realmente necesitamos. O sea, sí, ya basta de lo que nos diga Odebrecht, claro, sino de lo que nos demuestre documentos. Odebrecht. Documentos es lo que queremos. Sí. Ellos dicen, están obligados a dar cualquier tipo de información, entregar cualquier tipo de documentación, entregar cualquier tipo de bien o cosa que se encuentre bajo dominio de la persona jurídica colaboradora. Pero además, una vez homologado judicialmente el presente acuerdo, ya homologado, firmado por todos, la persona jurídica colaboradora se obliga a entregar los elementos extraídos en los soportes electromagnéticos del sistema
Drosis y My Way Day del extinto sector de operaciones estructuradas y que actualmente se encuentra bajo custodia del Ministerio Público Federal de Brasil, relacionados a actos de agravio al Estado peruano. Esto va a ser previo acuerdo con las autoridades de Brasil, porque está en manos de Brasil. Algo de lo más importante dentro de este contexto del convenio es que los documentos que van a llegar, las expresiones de testimonios que van a llegar, no solamente están en el Perú, eso también existe en el Brasil. No nos olvidemos que, por ejemplo, acá han habido casos, por ejemplo, el señor Olivera siempre recuerda al señor Morgenthau, que eran procesos que habían se dado en Italia, en Estados Unidos, y que se llegaban a conocer acá. Precisamente nosotros tenemos la confianza de que en Brasil están ya las declaraciones, en Brasil están ya los documentos. No es que esto lo maneja Odebrecht, sino que ya están ya protegidos. Lo que actuaron otros fiscales del sistema de justicia brasileño va a poder ser utilizado en beneficio del país. Claro, y ahí debe haber información gravitante. Entonces no es Odebrecht, está también el Estado brasileño. Y el Estado brasileño en estos momentos está preocupado en el tema de la lucha contra la corrupción. Sin duda, pero digamos, le preocupa y como prioridad la lucha a corrupción en su país, más que en los otros en los que podamos haber sido afectados. Pero no van a alterar documentos que en estos momentos No, yo no digo eso. Lo que digo es la facilidad para la entrega de estos software donde hay miles de documentos. Por eso lo importante es el convenio con la gente de Odebrecht mismo, para que eso que está protegido en Brasil llegue hasta acá. Ahora, acá se habla de documentos relacionados con actos de agravio al Estado peruano, es decir, de repente son documentación que no necesariamente está ligada a estos 4 temas. Definitivamente, porque eso es algo protegido por Brasil y los fiscales brasileños no se han ceñido solamente a pensar en 4 temas que iban a surgir en Perú. Ahí debe haber más y evidentemente esos son los hilos en que uno considera que esto, el convenio, ya es utilizable, ¿no? Precisamente para lo que pueda surgir. Qué importante va a ser este tema del convenio, doctora. Ahora, hay puntos en los que se pueden mejorar también. Definitivamente. Esta no es una reacción final. Y si se quiere que haya una investigación respecto de las demoras, ¿no? El Congreso en eso está habilitado, ¿no? Acerca de si es que realmente hubiera habido, pero las responsabilidades probablemente no son de las personas que han estado vinculadas a este convenio. Aquí en el 9.3 hay otro párrafo que yo he puntualizado. A ver, doctor, me gustaría conversarlo con usted. Dice lo siguiente. Debe de informar los nuevos hechos con contenido penal, dice el 9.3. En el ítem A dice, en el caso en que como consecuencia de las investigaciones internas que se están llevando en las sociedades de la persona jurídica colaboradora, Odebrecht, se identifiquen nuevos hechos con contenido penal y anteriores de la fecha de la firma del acuerdo, que no hayan sido puestos en conocimiento del Ministerio Público, que sean de jurisdicción peruana y pudieran devenir en consecuencias jurídicas para Odebrecht o cualquier sociedad en su grupo económico, sus funcionarios y o exfuncionarios, la persona jurídica colaboradora, se obliga a presentarlos al Ministerio Público con los respectivos datos de corroboración en el plazo de 15 días de advertidos interinamente. Es decir, si en esta investigación encuentran cosas que no estaban, que hasta ahora no las tenemos marcadas, ponte, un nuevo ministro involucrado en los temas de un hecho de una nueva obra, ¿no es cierto? A eso se está refiriendo, ¿verdad? Claro. O sea, en realidad ahí hay la posibilidad de que salgan información por investigaciones de Odebrecht mismo, por investigaciones que se dado en Brasil o en Estados Unidos, de todo el conjunto documentario, aquello que se ajuste a este artículo 9, ellos estarían obligados a dar la información también. Ahora, lo que yo sí no tan ingenuo no soy todavía, tan caído de espalto no, pero a mí me parece difícil que la gente de Odebrecht, que ya va a tener con este documento todos los beneficios habidos y por haber, o sea, no le va a faltar más beneficios, excepto que le lleven pues, desayuno a la cama o torta o le firmen un cheque, ya no le va a faltar beneficios, puedan declarar sobre puntos que no estén explícitos. Claro, eso sí me parece muy difícil. A eso en procesal penal nosotros le decimos las confesiones, ¿no? Cuando una persona se entrega y confiesa. Eso yo tampoco lo veo. De lo que aquí se habla es de lo que aparezcan ya hilos que ellos no van a poder ocultar. Entonces ese hilo no lo puedo ocultar, bueno, tengo que revelarlo, ¿no? Las fuentes, testigos, documentos, etcétera. Y eso va a tener que aparecer de otras fuentes, ¿no? Investigaciones fiscales, de Brasil, de Estados Unidos, ¿no? Lo que venga del extranjero. Ahora, esto va a tener que ser conjugado, doctor, con un buen trabajo del Ministerio Público. No va a bastar
con la documentación que va a ser clave, pero no va a bastar solo con la documentación que venga de Brasil, ¿no? Nos hemos mal acostumbrado en este tema del Lavallato a depender mucho de lo que viene de Brasil. Definitivamente, ¿no? Acá los fiscales tienen que ponerle fuerza. Los temas no son sencillos. Aunque aparezca igual la documentación, aunque aparezcan los testimonios, la construcción que se tiene que hacer de eso como una imputación es el desafío. Y no va a ser sencillo. Ellos van a tener abogados también que van a estar ahí sentados mirando, ¿no? Sí, claro. Me refiero a las personas imputadas. Sí, claro. La gente en algún momento le va a decir, cállate, ese no es el tema. De ese no hables. Claro. No, hay de todo. Definitivamente acaba de haber de todo. Sí, o van a salir y van a decir, oye, con respecto a este tema, no está en el acuerdo, así es que no lo tomen en cuenta. Es que va a pasar, doctor. Sí, no está en los 4 ni en los 16. Evidentemente los 16 van a tener que ser puestos en el acuerdo final. Sí, eso es lo que yo... Porque final si no se podría decir, yo pensaba que este estuvo, pero este no. Eso no puede ocurrir, pues. No, definitivamente. Eso no puede ocurrir. No podemos ser ingenuos. Yo estoy confiando en que los fiscales no lo son, definitivamente. No, y por eso es que a mí me sorprende que se diga, y otros 16 casos de investigación. O sea, acá, eso es demasiado vago. Aquí, pero no pues en el convenio final, ¿no? Bueno... yo me imagino, ¿quién va a determinar cuáles son los otros 16? ¿El Ministerio Público, la misma Comisión Lavallato? En el acuerdo final, ahí tendrían que figurar, este es un preacuerdo que ha tenido su tiempo, el Código Procesal Penal se refiere a los preacuerdos, ¿no? Hay un preacuerdo cuando se inicia una conversación y hay algo que tiene que quedar que grafica que eso se está realizando y está avanzando, porque no se va a decir, hay unas reuniones que se dan para celebrar un convenio, pero no aparece nada. En el tiempo tiene que aparecer algo. Esto es un documento que ya aparece, digamos un borrador. Ahora, lo final tiene que eso ser presentado al juez. Yo tengo entendido que esto no ha sido presentado al juez porque precisamente no se trata del acuerdo, ¿no? Sí, claro, todavía no ha sido presentado al juez. Así es. Doctor, muchas gracias. Gracias por ayudarnos un poco a entender esta documentación. Gracias por la invitación. Que siempre en el tema legal es necesario contar con alguien que sea experto en estos temas legales. A veces hay terminologías que uno debe aclarar.